El próximo lunes, en muchos lugares del mundo se va a llevar a cabo la celebración de la noche de Halloween, una noche que tiene connotaciones así medio terroríficas y también festivas, ¿verdad? Calabazas, disfraces, dulces, dinero, acá un poquito tropicalizado para nuestro país, chilacayotes o calabazas con velas adentro. Y esta fiesta tiene un origen que muchas veces la gente no sabe, no conoce, y que a nosotros como cristianos nos interesa mucho entender, porque estamos hablando de algo trascendente, de acuerdo con la Biblia, que es nuestra interacción o nuestra relación con la muerte. Y hoy yo quise darle preeminencia a este mensaje porque nos acercamos a las fechas en las que en nuestro país se celebran pues en realidad dos fiestas que son distintas pero que se han combinado. Una de ellas es la que hoy en día llamamos Halloween, aunque este nombre fue forjado ya realmente hacia los años 1700, y anteriormente tenía un nombre diferente. La fiesta recibió el nombre de Shamaín. Entonces, esa es una. Y la otra es la celebración de los muertos, pero ambas tienen una connotación similar y están basadas en la misma creencia. Vamos a revisar, antes de que nos metamos al contexto bíblico, vamos a analizar el origen de esta fiesta, la fiesta de Halloween, y de dónde viene el nombre y de dónde viene la tradición. Halloween en realidad es la contracción de una frase en inglés que es All Hallows Evening, que quiere decir víspera de todos los santos. Y se conmemora de muchas formas en diferentes puntos del mundo por la influencia cultural que Inglaterra tuvo en el mundo entero debido a su expansión colonial. Y pues últimamente nosotros lo asociamos mucho a los Estados Unidos, ¿verdad? Porque ahí es donde se ha hecho una gran industria y una enorme mercadotecnia alrededor de la fiesta. Pero esta fiesta es más antigua, es una fiesta que llegó a la región de los Estados Unidos entre el siglo XVII y el siglo XVIII por los emigrantes que llegaban de todas partes, sobre todo de Europa, y muchos de ellos eran irlandeses católicos, que partieron a Norteamérica después de la hambruna de 1840, allá en la isla, en Irlanda sobre todo. Una gran cantidad de irlandeses llegaron y ellos llevaron la fiesta de Halloween, que es una fiesta ancestral que tiene mucho tiempo. Más o menos en 1745, por una cuestión ahí de sincretismo, se estableció ese nombre. Se le llamó la fiesta de todos los santos. Pero la realidad es que eso es un sincretismo con una fiesta mucho más antigua. Una fiesta que tiene sus orígenes antes de Cristo. Y es una fiesta que se celebraba el 31 de octubre. Los pueblos celtas celebraban ahí el final del verano, el inicio del año. Para ellos el año iniciaba con el tiempo de la oscuridad. Shamaín, literalmente, que es el nombre de esta fiesta, significa en gaélico fin del verano. Entonces, al último día del mes de octubre se le denominaba así específicamente. Shamaín, que es el final de la cosecha y el cambio de estación. Se convirtió en una festividad importantísima en toda Europa, sobre todo en las islas, en Irlanda, que es donde nació, pero también en Escocia y en general en todo el Reino Unido. Y como les digo, se celebraba la fiesta en esta fecha específica porque es la fecha en la que ellos marcaban la separación del tiempo de luz con el tiempo de oscuridad. Y se consideraba que Laog, otra vez en gaélico, el dios Sol, en ese momento se despedía, aunque seguía habiendo sol, por supuesto, pero allá en el norte, en esas latitudes, es muy notoria la diferencia y la duración de los días en otoño e invierno en relación con la primavera y el verano. Así que ellos se despedían, y la creencia que había en ese tiempo y que se ha trasladado a nosotros es que durante esos días del año las fronteras entre el mundo de los vivos, nuestro mundo real,
y el más allá, por decirlo de algún modo, se acercaban, se juntaban. Había un punto en el que se tocaba el mundo de los muertos con el mundo de los vivos, y durante ese lapso, y específicamente en la noche del 31 de octubre, los muertos tenían autorización para poder trasladarse o pasar a este mundo y andar aquí por este mundo. Pero había muchas creencias y supersticiones al respecto, principalmente, y esta era la más importante en cuanto a las formas en las que se hacían las cosas, era que muchos de los muertos venían extrañando su vida en este mundo, y que por lo tanto ellos tendían no solamente a tratar de celebrar o a comer la comida que les gustaba, sino también, y escuche esto porque es muy importante, a tratar de encontrar a alguien y llevarse a alguien que extrañaran mucho, porque se sentían solos en el más allá. Y naturalmente los que estaban más cercanos a que les ocurriera algo así, pues eran los pequeños, los niños. Así que lo que hacían los celtas en aquel entonces, entre muchas otras cosas, y esto es tal vez lo que ha llegado hasta nosotros como algo mucho más festivo, aunque no su origen no es tan festivo, era que los padres disfrazaban a sus pequeños de formas que fueran desagradables, que fueran atemorizantes, y que fueran pues incómodas para los espíritus de los muertos, para que no se llevaran a los niños. Se tenía la creencia de que si en Shamaín uno de los muertos tenía muchas ganas de que uno de los pequeños se fuera, entonces podía tocarlo y podía perder la vida este pequeño para irse al más allá. Entonces los disfrazaban de monstruos, los disfrazaban de brujas, de espíritus, para que pudieran irse. Y naturalmente, aparte de esto, que es tal vez lo que más notorio resulta de la fiesta de Shamaín, pues está también el hecho de que se consideraba que los muertos andaban entre nosotros en esos días, así que se ponían ofrendas de alimentos que les gustaban a los muertos y que ahora podían venir a probar, a tomar la esencia de esos alimentos para poder pues recordar un poquito lo que fue su vida terrenal. Y también se realizaban numerosos rituales de célticos. Los celtas tenían la idea de que podían comunicarse con los muertos y consideraban que esos días eran los días en los que era más sencillo hacerlo. Y esto lo hacían personas que tenían buena intención y también personas que no tenían buena intención, ambos equivocados lamentablemente, pero con buena o mala intención. Su intención, o válgase la redundancia, su idea era el que podían comunicarse con los muertos porque estaban más cerca de nosotros durante Shamaín, durante el inicio del periodo de la oscuridad. Así, esta fiesta fue trasladada primeramente del contexto religioso céltico, que es un contexto pagano. La palabra pagano, no se me asuste, es una palabra que no es necesariamente mala. Pagano viene del latín paganus, que quiere decir campesino. Las religiones paganas son las religiones que están basadas en la naturaleza, de personas que sin tener conocimiento del Dios verdadero le atribuían divinidad a los elementos, a los astros, a la tierra. Y para los celtas sabemos que la esencia de la divinidad estaba en la tierra, porque ellos veían que de la tierra brotaba la vida, así que ellos consideraban que la tierra por sí misma era tenía una identidad divina. Y pues sí, las religiones paganas, las religiones campesinas, las religiones que adoran la naturaleza, tenían también la muerte como parte de su ciclo, y había mucho impulso en relación con esto. Así que, amados, lo que hoy tenemos que entender es que Shamaín, aunque hoy le decimos Halloween, pero ese es un nombre moderno, la fiesta de Shamaín tiene miles de años y es una fiesta directamente relacionada con el hacer contacto con los muertos, con el hablar con los muertos, con el compartir con los muertos. Y esto es algo que fue trasladado a nuestra cultura, por lo que nosotros llamamos, ya se lo había dicho la palabra, sincretismo, es decir, la unión de diferentes creencias religiosas para formar
un nuevo credo o un credo mixto que contemple las ideas de una y otra religiones. La fiesta de Samhain es una fiesta celta, la celebración de Halloween es una celebración sincrética que revuelve el catolicismo romano con la religión de los celtas y contiene un elemento básico que fundamentalmente está prohibido por la Biblia, prohibido por la palabra. Ahora sí, ahora que hemos entendido que es Samhain, que es esta fiesta, ahora vamos a revisar qué nos dice la Biblia al respecto. Hay varios textos en la Biblia que nos llevan a entender varias cosas. Lo primero que le quiero decir es que las personas que en un momento dado practicaban la religión céltica tenían como sus líderes o como sus guías a un grupo, los druidas, que eran un grupo que esencialmente practica la hechicería, la brujería. Le repito, no podemos hablar necesariamente de que todos eran malintencionados, son creencias que están erróneas y por eso vino Cristo, para traer luz. Así que sin ponernos a mandar al infierno a todo mundo, que muchas veces caemos en eso, sí tenemos que entender que nosotros solitos nos vamos al infierno si no escuchamos la palabra de verdad. La Biblia nos dice varias cosas. Mire, primero que nada, déjeme irme aquí a el texto que se encuentra en Levítico 19:31. Levítico 19:31 nos habla de una de las principales prácticas célticas, que es la adivinación. Y la adivinación entre los celtas era algo que se practicaba en virtud de que la comunicación con los muertos le da supuestamente al druida la posibilidad de saber acontecimientos desconocidos del presente, del pasado o del futuro. Eso es adivinación. Y Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Dónde está la lógica de esta instrucción divina? ¿Cuál es la razón por la que usted quisiera que le adivinaran su futuro o que vieran las cosas que son ocultas? ¿Por qué querría usted saber eso? Pues para prever, ¿no? Para prepararse para lo que está por venir, o para evitar los peligros del futuro, o para poder resolver problemas que se le están viniendo encima y que usted no conocía por medios naturales. Y todo esto nos habla esencialmente de no tener la confianza puesta en Dios, de no estar seguros de que el Señor tiene el control de nuestras vidas, de nuestro entorno y de las circunstancias que están en nuestra vida presente y la que está por venir, y tratar de resolverlo con nuestras propias fuerzas. Esto es la razón principal por la cual la gente busca la adivinación, el poder tener el control de sus vidas, cuando la realidad es que nosotros aprendemos por la palabra de Dios que el control de nuestras vidas está en la mano de Dios y Él tiene el bien y el mal perfectamente determinado. Tenemos que entender esto. Y nosotros, por eso, debemos conocer lo que la Biblia dice al respecto. Es muy importante que entendamos que no podemos ignorar y no podemos actuar justificados en nuestra ignorancia. Oseas 4:6 dice con claridad esto: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando habla de olvidar, no habla literalmente de que ya no se acordaban de que existe la ley, sino de que decidieron ignorar las leyes divinas para actuar en función de sus propios deseos y costumbres, y está hablándole al pueblo de Dios. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que entender esto. La ignorancia no nos exime de la responsabilidad del cumplimiento de la ley. Muchas personas se involucran en las celebraciones como Halloween porque son divertidas, y sí que lo son, sí son divertidas, las hacemos divertidas, pero ¿sabe qué? Divertirse con la muerte, divertirse con la perdición, divertirse con las puertas del infierno, no es, para empezar, ni la mejor idea, ni tampoco es la única forma de pasarla bien. ¿Por qué elegimos nosotros entonces las cosas que no agradan a Dios? Pues porque estamos
contaminados en nuestra esencia por la naturaleza caída que heredamos de nuestro padre Adán. Pero en el conocimiento de Cristo somos restaurados, nuestra mente es renovada y tenemos que entender que ya somos responsables de nuestros actos, somos responsables de nuestras decisiones, y esa responsabilidad nos lleva a entender que la palabra dice claramente que no tengamos relación con los muertos, que no tengamos relación con ellos. Es claro y es específico. La fiesta de Halloween es una fiesta que está basada en la relación con los muertos. Y el Señor nos dice que está prohibido. Entonces, tenemos que entender que lo que nosotros practiquemos lejos de la voluntad de Dios es pecado, y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, no hay justificación alguna, ni social, ni religiosa, ni siquiera familiar, para que nosotros nos apeguemos a esta celebración, una celebración pagana, es decir, una celebración que está basada en la ignorancia del Dios verdadero. Le repito, no necesariamente es una actitud de maldad, ¿verdad? No todos los que practican esto son malvados. Pero ahora quiero decirle algo que es un poquito más, que va un poco más allá. Dado que Shamaín es una fiesta que, de acuerdo con las creencias y con los rituales de la religión celta, nos acercan a los muertos, también entendemos que este acercamiento a los muertos puede llevarnos al uso, porque esto es algo que se hace regularmente. Toda la gente que practica la hechicería hace uso de cualquier contacto espiritual para poder ejercer un poder. Piensen lo que le estoy diciendo. Toda la hechicería tiene como propósito el ejercer poder. Lo que nosotros queremos es tener poder para modificar nuestro entorno, poder para conducir la conducta de las personas, poder para vengarnos de nuestros enemigos, poder para romper las cadenas que nos atan a nuestras limitantes humanas y sentirnos más fuertes o más grandes. Y esto nuevamente le roba la gloria a Dios. Y desgraciadamente esto ha llevado a la hechicería hasta los niveles más oscuros y profundos que usted se puede imaginar, porque hay gente que es capaz de entregarlo todo, de dar dinero, de incluso ofrecer vidas con tal de sostenerse y de mantenerse en el poder y poder tener el control. Hay una serie de símbolos del Halloween que están directamente relacionados con esto. Primero, el tema del asunto del contacto con los muertos, de saber cosas que no son de este mundo, de conocer o de tener el poder de ejercer una relación que va más allá de lo que nos es permitido o de lo que forma parte de nuestra naturaleza. También el juego de dulce o truco, aquí en México no lo decimos tanto así, ¿verdad? Aquí en México la expresión se modifica y los niños llegan pidiendo que les regales o que le des algo para su calaverita de dulce. Pero a final de cuentas esto proviene de una tradición céltica que es la de los niños pidiendo un dulce, una golosina, o de lo contrario va a haber una travesura que van a realizar, pero es en representación de lo que ocurre cuando, de acuerdo con las creencias célticas, los espíritus de los muertos vienen y si no encuentran una ofrenda, entonces hacen algún mal en contra de las personas que no los respetaron. Esa es su creencia y eso es lo que nosotros podemos encontrar hoy en día en esa tradición de andar pidiendo dulces por las calles de nuestros niños. Los disfraces, entonces, como dijimos, son disfraces que servían para poder espantar a los espíritus de los muertos y que no se acercaran a los niños, pero los niños, al estar yendo de casa en casa, pues también iban manifestando en una paradoja que a nosotros nos puede hacer mucho sentido, pero que ellos, porque estaba oscurecido su entendimiento, no lo comprendían. Al mismo tiempo que estaban tratando de protegerse de los espíritus, los estaban invocando al traerlos a la mente y al corazón de la gente con los disfraces. Hay un montón de supersticiones alrededor de Shamaín o de Halloween. Por ejemplo, el ritual de Halloween para que las mujeres supieran quiénes iban a ser sus futuros esposos se hacía consultando a los muertos.
también durante este tiempo, en lugar de pedirle a Dios, lo que hacían ellos era ofrendar frutos, los frutos de la época, para que la siguiente cosecha, la cosecha del año siguiente, fuera fructífera. Y pues las calabazas talladas con una imagen, eso no es tan antiguo, viene de Inglaterra y tenía que ver con una forma de engañar al diablo. Es una historia, la de Jack, ya la podrá usted estudiar, no vamos a abundar en ello, pero es una leyenda que se convirtió en un juego, y a veces nosotros no entendemos que dejar a nuestros niños jugar con el tema de Halloween es como dejarlos jugar con una mina explosiva encontrada y que la usen como si fuera una pelota, sin entender que en cualquier momento les puede explotar. Así pues, el Papa Gregorio III autorizó la modificación de las fiestas que antes se celebraban durante el verano, las fiestas de conmemoración de los muertos, con Samaín, y se trasladó a el 31 de octubre, la celebración, en una práctica que es relativamente común en Roma, que es el tomar fiestas paganas y plancharlas con fiestas propias de la Iglesia Católico Romana, para sobrepasar o pasar por encima del paganismo y tratar de cristianizarlo. Pero obviamente debemos entender que esto no es práctico y no funciona si lo que estamos haciendo realmente más bien es paganizar el cristianismo, meter ideas paganas, meter ideas de religiones que no adoran al Dios verdadero a nuestra adoración, y por eso se corrompe la adoración cristiana. Hoy en día hay cristianos evangélicos que consideran que no está mal participar de la fiesta de Halloween y celebrarla porque es divertida y porque los niños no tienen conocimiento de las cosas que están haciendo. Les repito, es como una mina terrestre. El niño no sabe que la mina puede explotar. Se entera hasta que le voló las manos, los brazos o le quitó la vida. Entonces, tenemos que entender esto. El Nuevo Testamento básicamente es el proceso mediante el cual Jesucristo venció a la muerte, porque la muerte es el último enemigo del hombre. Y el que nosotros celebremos la muerte y que nosotros, en contra de los principios bíblicos, conmemoremos a nuestros muertos y creamos y pretendamos en contra de lo que dice la Biblia, que los muertos vuelven y están entre nosotros, es pecado, porque es contrario a la palabra de Dios. No se puede reconciliar ni Halloween ni ninguna otra fiesta que celebre a los muertos con la Biblia, con las enseñanzas bíblicas. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Halloween no es una fiesta como el Día del Trabajo, como el Día de la Independencia o algo así. Y si a nuestros niños los orillan en la escuela a hacerlo porque es tradición, porque es la costumbre, porque todos lo hacen, nosotros tenemos que ser radicales. Y yo le digo, como padre que crecí, que vi y que tuve que cuidar el crecimiento de hijos, que sí se puede. Que les van a descontar puntos por no hacer su calaverita, que se los descuenten. No, es que los vamos a castigar porque no vinieron el día de la fiesta. Ni modo. Es mucho más importante eso que su alma eterna, que todas esas cosas. Entonces, nosotros, la Iglesia del Señor, creemos y sostenemos que todo lo que gira alrededor de Cristo y del Evangelio de Jesucristo celebra la vida, proclama la vida, porque la muerte fue vencida por Cristo Jesús. Y nuestros niños, y también nosotros como adultos, nos abstenemos de toda celebración a la muerte, porque contradice la obra fundamental de Jesucristo. Y por eso, con respeto, sin ser agresivos, sin ser groseros, neguémonos a participar en esta fiesta de Halloween. El próximo sábado vamos a platicar un poquito acerca de la celebración de Día de Muertos, que, le repito, es el sincretismo entre el Halloween o el Samaín de los celtas y la fiesta católica que celebra a los muertos. Vamos a verlo con más detalle en este país, en México, desde donde estamos transmitiendo esta señal.
la celebración más importante no es Halloween, aunque últimamente en las últimas décadas se ha popularizado. Aquí se celebra más bien el día de los santos inocentes, de los niños difuntos, el día 1 de noviembre, y el 2 de noviembre se le denomina fiesta de todos los santos y habla de todos los muertos. Y se comparte esa creencia céltica, o se absorbió esa creencia céltica, de que en esos días los muertos vienen. Y se sincretizó con muchas fiestas de muertos, o relacionadas con la muerte de las diferentes culturas mesoamericanas. Aquí en Yucatán, desde donde estamos transmitiendo esto, por ejemplo, hay una fiesta que se llama Hanal Pichán, que quiere decir la comida de los muertos, y tiene que ver precisamente con esto, con la creencia de que los muertos vuelven en una cierta época, se juntan el mundo de los muertos con el de los vivos, y ellos vienen a compartir con nosotros. Pero no es así, porque está escrito que el hombre muera una sola vez, después el juicio. Al hombre que murió en la cruz junto a Jesús le fue dicho: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así nosotros creemos que después de la muerte nuestro destino eterno ya está listo para que podamos nosotros caminar en él, y creemos que todos los que han recibido a Cristo vamos al paraíso a esperar la gloriosa resurrección en Cristo Jesús.